parece bien. Y de hecho, justamente, Aldo, me parece que en tu caso, esta secuencia de este proceso como tal, te va a servir mucho, principalmente porque tú ya tienes un negocio. Entonces, si tú ya tienes un negocio, tienes primero personal a tu cargo, tienes recursos y tienes pues tiempo igual que requieres, digamos que aprovechar al máximo, ¿sale? Entonces, me parece bien. ¿Quieres que vayamos viendo tu proyecto? O sea, nos lo puedes compartir y sobre eso, vamos, digamos que afinando detalles. Igual si quiere lo puede tomar. Es que yo estoy aquí en el teléfono y no lo puedo tomar. Pero Ah, si ok. por ahí lo tiene, pues sí, lo puedo agarrar. Ok, vamos a descargarlo si gustas, ¿sale? Vamos, o bueno, aquí a ver, vamos a ver. Va, ahorita lo comparto. Estoy abriendo el internet. Tu, 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 tun. Tun, 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 tun. A ver, inicio de sesión, ahí está. Ah, no, Curso. no se vayan a burlar, porque lo hice así a lo que sabía. Ujú. Sí, sí, está bien, Aldo, no te preocupes. De hecho, les puedo compartir justamente que, digo, ahorita en este cuatrimestre, en este curso, nos tardamos, pero con todos mis grupos realmente hemos visto los proyectos casi casi en el primer bimestre, en el primer parcial, porque justamente decían que, bueno, me comentaban que tenían dudas, que no sabían, que no habían sabido cómo abordar un tema o algo así, y sobre eso pues lo abordábamos. Digo, aquí nos tardamos principalmente porque me decían que no había dudas y todo esto, y pues hasta cierto punto yo lo dejé pasar porque pues de verdad los escuchaba muy seguros, pero pero justamente la idea aquí es como, esta clase como tal, la diseñé como si fuera un tipo taller. O sea, no nada más es tener o ver, digamos que cuestiones, ¿cómo decirlo? Teóricas, sino más bien es una cuestión de hazlo, corrige, hazlo, corrige, hazlo, corrige. O sea, hazlo, aprende, corrige, hazlo, aprende, corrige. Porque al final de cuentas, o sea, literalmente nadie en este mundo nace sabiendo, nadie en este mundo cuenta con toda la información suficiente para realmente, pues, nacer y ya, ¿no? Y tener la vida resuelta. Eso es una falacia, ¿no? Es una mentira. Realmente nosotros realmente estamos buscando aprender. Agarramos, hacemos, aprendemos y sobre ese aprendizaje mejoramos. Y entonces, digamos que tomando en consideración eso, pues nosotros vamos a ver que dependiendo de cuántas veces nosotros hayamos fallado y qué tan rápido hayamos fallado, pues vamos a obtener justamente resultados, ¿sale? Eso es casi casi un hecho, pues, por así llamarlo, ¿sale? Ok, vamos a... Es más, vamos a ver este. Voy a estar comparando lo que viene siendo la parte de lo que viene siendo el entregable contra lo que viene siendo la forma en la que se realizaba, por así llamarlo, ¿sale? Vamos a comparar, bueno, vamos a compartir lo que viene siendo la pantalla. Es más, tengo que compartir la pantalla normal, espérenme. Pantalla en general, ¿sale? Ok. Ahí se alcanza a ver mi pantalla con todas mis páginas abiertas. Sí, brother. Sí, profe. De Sí. hecho, de hecho, mejor voy a agarrar y crear una ventana de incógnito para evitar que estar con tanto relajo ahí de las, ¿cómo se dice? Ay, inserción. Ah, rayos. No, mejor no. Ponga Es la que contra, suena ponga la mucho. contra. No, porque van a ver mi contraseña. No, 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 no. Ok, vamos a trabajar sobre esto, ¿sale? Ok, primero, lo que viene siendo la lista de necesidades, problemas y oportunidades, en esencia no hubo ningún problema, en esencia, pues literalmente nada más era que identificaran qué proyectos, qué ideas, qué necesidades, problemas y oportunidades podían ver, digamos que en su entorno, en el contexto y demás, y sobre eso, pues identificar justamente posibles soluciones que le pudiéramos dar, ¿sale? Ahora bien, en este caso sí hubo como tal, bueno, en la parte de la actividad de selección de proyecto, hubo ahí digamos que una confusión. De hecho, hubo varias personas que se confundieron un poquito, no hay problema como tal, pero en esencia como tal, digamos que el propósito de hacer justamente esta actividad de selección del proyecto tenía que ver primero con considerar la lista de 5 problemas, 5 necesidades y 5 oportunidades, y sobre esa lista de 5 problemas, 5 necesidades, 5 oportunidades, tenemos que caracterizar lo que viene siendo, digamos que
Es más, voy a crear otro archivo de PowerPoint, nada más para poder trabajar con él y ir, digamos que, enfocándonos en las actividades, necesidades, digo, en las actividades y entregables que fuimos dejando, ¿sale? Primero, lo que viene siendo, a ver, digamos que lo que viene siendo la lista de necesidades, problemas y oportunidades, ¿no? Esta como tal, pues nada más era que vieran a su alrededor, literalmente la idea era que vieran a su alrededor y sobre lo que vieran a su alrededor, lo que vieran en su entorno, en su comunidad, en su ciudad, pudieran identificar justamente qué necesidades había, qué oportunidades había, qué problemas había, sobre las cuales ustedes pudieran desarrollar un proyecto, ¿sale? Con eso nosotros teníamos como idea el definir una necesidad, por ejemplo, y sobre eso, ¿qué proyecto puedo crear o generar sobre sobre ella, ¿no? Sobre esta necesidad, sobre este problema y sobre esta oportunidad. ¿Sale? Literalmente la idea era hacer eso y sobre eso iban a tener 15 posibles proyectos. ¿Sale? Literalmente nada más era el título del proyecto, por ejemplo, o una descripción general del proyecto. ¿Sale? Ahora, después de esto pasamos justamente a lo que viene siendo esta actividad 2, que era literalmente la selección del proyecto. ¿Sale? En este caso ponemos selección del proyecto. Aquí nosotros íbamos a enlistar justamente, o íbamos a necesitar lo que viene siendo esta lista de 15 posibles proyectos, ¿sale? En este caso usamos lista de 15 posibles proyectos. En este caso nosotros teníamos que identificar justamente, primero, lo que vienen siendo los pasos que teníamos que seguir para poder llevar a cabo la selección de un proyecto, ¿sale? Los pasos como tal que ver justamente con lo que viene siendo la pregunta que veíamos hace rato, ¿no? Primero es definir una lista de criterios, ¿sale? En este caso, la lista de criterios literalmente son, digamos que cosas sobre las cuales vamos a poder decidir si elegimos o no elegimos un proyecto para desarrollarlo, ¿sale? En este caso, los criterios como tal, pues pueden ser muy variados. Sin embargo, dependiendo del tipo de proyecto que ustedes manejaran, podrían elegir, por ejemplo, el costo. Podrían elegir un proyecto con respecto al costo, ¿no? Pueden elegir un proyecto con respecto al tiempo que les va a tomar llevar a cabo. Tiempo va a tomar realizarlo, por ejemplo. Otra cosa puede ser justamente lo que vienen siendo los recursos que van a utilizar. Recursos a utilizar. Otro, lo que viene siendo el tipo de beneficio que van a generar, ¿no? El beneficio puede ser un beneficio propio, ya sea económico, o puede ser un beneficio propio de infraestructura, es decir, hacerse de maquinaria, hacerse de herramientas, por ejemplo, hacerse de un proceso, por ejemplo, un proceso ya estandarizado para poder asegurar la calidad del producto, por ejemplo, etcétera, ¿no? Puede ser un beneficio, beneficio, tiempo, costo, lo que viene siendo la competitividad que existe, es decir, qué tantas personas están abordando este negocio o este mercado, etcétera, y demás, ¿sale? Literalmente lo que viene siendo la parte de definir criterios, pues es eso, definir cuánto va a ser costo máximo en el cual voy a incurrir, ¿no? O sea, por ejemplo, si defino costo, defino, por ejemplo, que el costo no sea mayor de, no sé, 5,000 pesos, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Tiempo que no sea mayor de, tiempo no mayor a, no sé, 3 meses, por ejemplo. Por ejemplo, que los recursos, que cuente con recursos disponibles, por ejemplo, para llevarlo a cabo, o hacer uso, recursos podría ser como por ejemplo, propios y rentados, ¿sale? O sea, literalmente cualquier proyecto que nosotros vayamos a elegir con respecto a este criterio de recursos, va a tener que ser justamente poderse llevar a cabo justamente a través de recursos propios o a través de recursos comprados, pero no, digo, recursos rentados, pero no a través de recursos comprados. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento un proyecto requiere que nosotros compremos, por ejemplo, una máquina grabadora de metal, por ejemplo, pues eso no lo vamos a hacer. Requiero más que nada agarrar y buscar un proyecto que haga uso a fuerzas de un servicio rentado, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Es como, por ejemplo, eso. Y la cuestión del beneficio, ¿no? Por ejemplo, un beneficio, una utilidad
de, por ejemplo, no sé, 50%, ¿no? O 200%, por ejemplo, de 200% del costo que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ya definimos que el costo no debe ser mayor de 5,000 pesos, pues entonces en base a este costo, nosotros ya podemos definir de cuánto estamos hablando que va a ser la utilidad o la ganancia. En este caso, pues 200% pues sería justamente, el 100% serían 5,000, ¿no? Y el 200% pues serían 10,000, ¿sale? Entonces literalmente estamos buscando un proyecto, sí, un proyecto que literalmente nos genere una ganancia de al menos 10,000 pesos, por ejemplo, considerando que el costo máximo debe ser de 5,000 pesos, ¿sale? La idea como tal es esa. En este caso, la parte de definir justamente lo que viene siendo la lista de criterios es para ver realmente, digamos que, qué es lo máximo que vamos a estar dispuestos a dar, ¿sale? Qué es lo máximo que estamos dispuestos a dar? ¿Qué es lo máximo que estamos dispuestos a ofrecer o a trabajar con respecto justamente a un resultado que nosotros queremos alcanzar? O sea, ¿cuáles son los logros que estás buscando? ¿Qué resultado estás buscando obtener? Y justamente, ¿qué es lo máximo que estás dispuesto a dar para obtener estos resultados? ¿Sale? Esto como tal nos pone de manifiesto esa cuestión, costo-beneficio, ¿sale? Después de esto definimos justamente lo que viene siendo el punto 2. El punto 2 como tal era hacer una lista de supuestos, lista de entregables, ¿sale? Entregables tiene que ver directamente con lo que viene siendo qué resultados vamos a obtener del proyecto conciso en sí y justamente qué recursos vamos a utilizar. La lista de supuestos como tal habla de los recursos, ¿sale? Y la lista de entregables habla de resultados, ¿sale? En esencia como tal la idea es agarrar y definir qué resultados vamos a generar con el proyecto 1, por ejemplo, y qué recursos va a requerir para que realmente podamos lograrlo. Después, qué resultados vamos a esperar obtener con el proyecto 2 y qué recursos requerimos utilizar para el proyecto 2. Obviamente, resultados y recursos los vamos a trasladar justamente a lo que vienen siendo, digamos que características que definimos aquí. Por ejemplo, lo que viene siendo la parte del costo. ¿Sale? La parte del costo pues tiene que ver justamente con qué recursos utilizamos para el proyecto, por ejemplo, 5. Ok, pues que requerimos una podadora, un pato de hule, no sé, que requerimos crema, que requerimos una lámpara de rayos UV y demás cosas, ¿no? Ok, ¿y cuánto cuesta cada cosa? Pues que cuesta, por ejemplo, ¿qué? Que la podadora que cuesta, no sé, 15,000 pesos, ¿no? Que el barniz que cuesta 5, que la máquina pues cuesta 5, igual 10, ¿no? Y así sucesivamente, y eso nos va a dar un costo. La idea como tal de definir justamente esta lista de supuestos es definir justamente, en teoría, cuánto va a costar este proyecto. Y en base a esto nosotros vamos a considerar cuánto cuesta llevar a cabo el proyecto 5, por ejemplo, y ese costo lo vamos a comparar contra lo que viene siendo el criterio que definimos para elegir. Es decir, el criterio es decir, yo no voy a elegir ningún proyecto que cueste más de 5,000 pesos, ¿sale? Entonces, literalmente, nosotros agarramos y decimos, no voy a ejecutar ningún proyecto que cueste más de 5,000 pesos, y si el proyecto 5 dice que nos va a costar ejecutarlo, no sé, 30,000 pesos, pues eso ya se sale de lo que viene siendo el límite que definimos como criterio. Por lo tanto, el proyecto 5 queda completamente descartado, ¿sale? Esa es la idea de definir justamente primero la lista de criterios para definir justamente qué es lo máximo que estamos dispuestos a hacer para lograr el resultado y obviamente después de eso definir o identificar y caracterizar las características propias de cada proyecto, ¿sale? ¿Cuánto va a costar cada proyecto y qué resultados va a generar cada proyecto? Sobre eso nosotros vamos a agarrar y tener ya las características de cada proyecto enlistado, es decir, de los 15 proyectos que definimos y sobre eso pues vamos a poder compararlos. ¿Para qué? Para poder justamente identificar qué proyecto se ajusta más a los criterios que nosotros definimos acá. ¿Sale? Después de que nosotros definimos la lista de supuestos y la lista de entregables, en el punto 3 nosotros definimos justamente lo que viene siendo la parte de identificar conocimientos e información que requerimos para cada proyecto. ¿Sale? Es casi como hacerlo a través de filtros, ¿no? O sea, primero agarramos y decimos, ¿cuál va a ser mi filtro, no? Si voy a utilizar un filtro de papel, un filtro de esponja, un filtro de materiales sintéticos, etcétera, ¿no? En este caso, el filtro como tal justamente son las características. No mayor de 5,000 pesos, no mayor a 3 meses, perdón, y que genere, por ejemplo, un beneficio o una utilidad de 200 de ganancia, por ejemplo. Esos son, digamos que, la elección de nuestro filtro.
¿sale? Después identificamos justamente las características propias de cada proyecto, ¿sale? Con respecto a costos y ganancias, ¿sale? Y en base a esto, en base al costo-beneficio, nosotros agarramos y ya tenemos, digamos que una forma en la cual comparar a todos los proyectos por igual, ¿sale? Con respecto al costo y al beneficio. Y después ya tenemos lo que viene siendo esta parte de identificar conocimientos e información. ¿Para qué? Para saber realmente de qué proyectos sí sabemos y de qué otros proyectos no sabemos nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el aprender cosas nuevas consume tiempo, ¿sale? Justamente este tiempo como tal tiene que ver con lo que viene siendo la curva de aprendizaje sobre un proyecto en específico, ¿no? Ese tiempo, pues igualmente se va a sumar a lo que viene siendo la parte de los recursos que teníamos en el punto 2, y eso nos va a definir justamente aproximadamente cuánto nos podríamos tardar con respecto a este criterio de tiempo, ¿sale? En este caso nosotros agarramos, definimos todo lo que sabemos y no sabemos del tema, y ya en el punto 4 nosotros tenemos que hacer la comparación y elección, ¿sale? Esta comparación y elección es la parte más importante que realmente te faltó a ti, Aldo, principalmente porque esta comparación y selección habla justamente, casi no veo youtuber, no veo youtuber, profe. Ay, Javier, no me balcones. Sí, bueno, es que hay mucha información acerca de muchas cosas y literalmente todos estos videos de YouTube son para obtener aprendizaje, entonces pues ya bien. No, pero sí tengo un montón de pestañas de YouTube. De hecho, justamente aquí estaba viendo justamente lo que viene siendo la comparación de costo y ganancia de una CNC de fibra óptica que graba metal directamente contra lo que viene siendo una de UV, de rayos ultravioleta, y otra de lo que viene siendo CO2. Entonces, pues sí, sí hay muchas cosas ahí. No, pero no me balcones, Javier. Sale, ok, retomando el tema, ya para evitar esto. En esencia, nosotros vamos a ver que el punto 4 tiene que ver directamente con la comparación y elección, ¿sale? La comparación y elección, en esencia, fue lo que más te faltó en tu entregable, Aldo. Justamente porque literalmente te enfocaste completamente en lo que viene siendo un solo proyecto, es decir, en lo que viene siendo hacer el jabón con la cáscara de nuez, ¿sale? En esencia, pues literalmente sí identificaste lo que viene siendo costos y gastos, y por eso pues te puse bien el entregable, pero te faltó justamente comparar o la acción, el proceso de comparar los demás proyectos contra lo que viene siendo el proyecto que elegiste, ¿sale? Les voy a mostrar lo que viene siendo a ver, vamos aquí, está en implantación de proyectos, y ¿dónde está? Creo que estaban entregables y tareas, no. Está aquí en orden de diapositivas, los mejores proyectos. Les voy a mostrar lo que viene siendo un proyecto de una alumna que hizo un proyecto así bien, muy profesional en ese sentido. ¿Sale? Nada más déjenme que se cargue. Creo que está lento porque ya tengo un montón de cosas abiertas, pero a ver ahorita que... Ahí está. ¿Sale? Literalmente, igual este proyecto como tal es de una alumna que se llama Mónica. En este caso, Mónica como tal abordó lo que viene siendo un proyecto de alimentadores para perros. Ay, se está trabando. Mi PDF se está trabando, chale. No, mi máquina no puede con esto, ¿en serio? Ok, ahí va. Ah, no, pues, no, esto está muy intenso. Que tiene muchas de Chrome abiertas, profe. Sí, ¿verdad? Debe ser por eso. Ok, voy a Y cerrar. aparte consume muchos recursos, Sí, sí, eso sí es más que cierto. controles. Ok, bueno, se los voy a enviar aquí por acá, por Teams. Nomás ahorita que se cierre. Chale, nunca me había pasado así. Bueno, vamos a cerrar Se está trabando. Bueno, en esencia como tal, es más, voy a abordar lo que viene siendo el ejemplo que vimos en el PowerPoint, en las diapositivas que les di. ¿Sale? Para que no sea tanto relajo. Acá está. Orden de diapositivas. Asignación de proyectos. Aquí. Ahí está. Anterior. Acá está. Ahí está.
está. Ahí está. ¿Sale? Aldo, ¿ahí se alcanza a ver? Sí, bro. Hecho. Excelente. Mira, Aldo, en esencia lo que viene siendo el entregable que estábamos abordando ahorita, justamente es esto, ¿sale? Al principio tú defines lo que vienen siendo todos los criterios que vas a elegir, bueno, que vas a usar para poder elegir, ¿sale? En este caso tiene que ver directamente con lo que viene siendo la parte de, pues, cuánto tiempo, cuánto costo, pues literalmente todos los recursos que estás dispuesto a dar, cuánto tiempo estás dispuesto a invertirle a este proyecto, cuál es la ganancia que estás esperando recibir, los resultados, etcétera, ¿sale? En esencia, el agarrar y definir estas características te permite decidir, ¿sale? Ahora, en esencia, ya que tú tienes lo que viene siendo esta parte de los criterios definidos, que es justamente el punto uno, tú agarras y haces la investigación o el análisis de cuánto te va a costar cada proyecto y qué generas como beneficios con este proyecto, ¿no? En ese sentido, pues vamos a tener lo que viene siendo costo-beneficio, ¿sale? Y después de eso, pues lo que viene siendo el tiempo que vas a invertir en aprender lo que te hace falta, ¿no? Derivado de esto, para cada uno de estos proyectos, para los 15 proyectos que tú definiste como tal, o que enlistaste en tu otro entregable, vas a posicionarlos aquí, ¿sale? Proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, y para cada uno tú le vas a asignar un valor numérico con respecto a los criterios que definiste, ¿sale? El criterio es la ganancia, el tiempo, lo que viene siendo el costo, la competitividad del mercado y lo que vienen siendo los resultados que estás buscando generar. En base a eso, tú agarras y evalúas cada proyecto con respecto a esos criterios y sobre eso identificas justamente una suma, ¿no? O sea, 10 más 10 más 10 son 50. 3 más 10 más 10 más 8, 31, y 10 más 8 más 10 más 3 más 7, 40, ¿sale? En esencia en teoría, se tiene que elegir el proyecto que cuenta justamente con la mayor cantidad de valor con respecto a lo que vienen siendo los criterios que tú definiste. Entre el tiempo, la ganancia, el costo, lo que viene siendo la competitividad y el resultado que tú quieres generar, ¿sale? En esencia, esa es la forma en la que se selecciona un proyecto. ¿Para qué? Para que literalmente no sea algo tan ambiguo, ¿no? Sino que literalmente tú puedes agarrar y a través de una cuestión, pues literalmente numérica, a través de números, tú puedes agarrar y definir qué proyecto te puede generar mayores beneficios al menor costo posible, ¿sale? Aldo, o bueno, también a los demás, ahí, con respecto a esto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Así, honestamente, ¿dudas, preguntas? Yo, profe, Sí, tengo dime, una. Mario. Por ejemplo, en la lista de selección usa más o menos el dinero, ¿no? Estimado. Ajá, Pero realmente para poder saber cuánto se gasta cada proyecto, es necesario hacerlo el entregable que le seguía eso, ¿no, profe? Antes de... así es, Mario. Sí, muy, muy bien, muy Entonces yo buena. Ahora sí pondría que esto más o menos hasta el final o en medio, ¿no? De los entregables. es que esa es la parte interesante. Justamente, miren, cuando yo estuve viendo esta parte de proyectos y demás, también vi eso. O sea, yo, cuando me enseñaron justamente cómo llevar a cabo proyectos y demás, yo también dije, bueno, pues es que pues tengo que hacer todo un proyecto para poder realmente saber cuánto me va a costar, ¿no? Y sobre eso, pues ya saber si es viable o no. Sí, en esencia, en teoría, sí tendríamos que llevar a cabo pues todo lo que viene siendo el desarrollo de un proyecto completo, o sea, lo que hemos visto de entregables, más aparte, la parte de cronograma y la parte de presupuesto que vamos a ver en esta segunda mitad, para poder definir realmente un costo real. Sin embargo, si nosotros hiciéramos eso, si nosotros invirtiéramos, por ejemplo, un mes, 2 meses para poder llevar a cabo, digamos que los 15 proyectos en forma, y ya después de eso agarrar y comparar uno contra otro, eso nos va a tomar en esencia 15 meses, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos tardamos un mes para generar un proyecto en forma, pues nos vamos a tardar 15 meses en poder agarrar y tener todos los detalles de todos los proyectos y sobre eso agarrar y decir, ah, pues este me sirve más, ¿no? Pero después de 15 meses, pues ya pasó un año y cachito, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros ya vamos a tener información desactualizada y pues tal vez ya hayamos perdido, por ejemplo, la oportunidad o las características que permeaban el entorno que estaban generando el problema o la necesidad. Por ejemplo, y esto es así como que un ejemplo muy gráfico. Si ahorita alguien está haciendo lo que viene siendo, bueno, ahorita ustedes están haciendo lo que viene siendo un proyecto enfocado a una mascarilla, ¿no? Una mascarilla anti-COVID, ¿sale?
La mascarilla anti-COVID, pues literalmente tiene el propósito de pues, darle tranquilidad al usuario y comodidad para que pueda salir a las calles sin contagiarse y sin que la mascarilla le dañe la cara, ¿no? Por ejemplo, eso es un proyecto. Si por ejemplo, si por ejemplo ustedes, bueno, si por ejemplo desarrollaran justamente a detalle los 15 proyectos que pusieron en su lista, y al final agarraran y dijeran, ah, ok, pues la mascarilla de COVID es la que más me sirve para poder llevarlo a cabo. En el transcurso, desde que inició el cuatrimestre hasta que, por ejemplo, terminan de hacer todos los 15 proyectos, que por ejemplo supongamos que son muy rápidos y terminan en 15 meses, en ese entonces, pues tal vez la pandemia ya haya desaparecido. Y entonces, pues ese proyecto como tal ya no va a servir. Pasa exactamente lo mismo con todos los proyectos en general. O sea, cuando nosotros agarramos y definimos lo que viene siendo lista de criterios, los supuestos, o sea, los recursos que en teoría vamos a usar y los resultados que en teoría vamos a lograr, esto como tal se logra, digamos que, bueno, se define en base a lo que viene siendo algo muy general. O sea, no hablamos de números muy detallados, no hablamos de números muy sólidos, sino que literalmente es un supuesto, o sea, es una identificación aproximada de los recursos y de los supuestos o entregables y resultados que vamos a generar con cada proyecto, porque de otra manera invertiríamos mucho tiempo en detallar un proyecto que puede que nunca se lleve a cabo, ¿sale? Entonces literalmente estaríamos invirtiendo tiempo y esa inversión de tiempo no generaría ningún resultado. Más que nada es por eso que Sí, pues sí. nosotros nos enfocamos en eso. Sería como entonces agregar un porcentaje del costo a todos los proyectos para saber más o menos cuánto puede elevarse, ¿no? Así es, sí, es prácticamente una aproximación. Ok, va que Sí, va, porque profe. si lo detallamos mucho, o sea, por ejemplo, si lo detallamos demasiado, invertimos mucho tiempo en algo que no se va a realizar. Ese es el problema de detallar demasiado los proyectos. Por eso Sí, aquí pues sí. nosotros agarramos y nos metemos con algo muy general. Algo que, digamos que nos metemos con lo básico, ¿sale? Por ejemplo, yo nunca te pregunté acerca de qué recursos o mano de obra ibas a utilizar, ¿no? O sea, si ibas a utilizar un técnico, un Sí, ingeniero o alguien de bioquímica, etcétera. ¿Por qué? sí, sí, Porque, un botánico, un ajá, químico. sí, porque realmente eso es algo que realmente sí se requiere, o sea, es un recurso que a fuerza Sí, se requiere, sí, pues sí. ¿sale? Pero pues al final de cuentas, pues no nos vamos a detener a pensar, ah, pues sí, ¿cuánto tiempo va a trabajar el botánico? Ah, no, pues 2 horas y 32 minutos, ¿no? Ah, no, pues, No, ajá, pues es sí. que es eso. Digo, sí se puede contemplar de manera, digamos que aproximada para poder generar, digamos que el costo aproximado, pero el detalle, el exceso de detalle a la hora de decidir, primero nos paraliza, o sea, nos deja sin acción. ¿Por qué? Porque estamos analizando mucha información. Y segundo, pues pues literalmente, pues nos toma tiempo, ¿no? El agarrar y dedicarle tiempo a desarrollar a detalle las características de un proyecto lleva mucho tiempo. Y si nosotros nos tomamos demasiado tiempo, pues perdemos oportunidades y perdemos pues la capacidad de satisfacer las necesidades. ¿Sale? Sí, 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 así es, profe. Gracias. Sí, sale, un gusto. Eh, ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta derivado del primer entregable? Aldo, ¿ya quedó un poquito más claro el cómo se lleva a cabo el proceso de toma de decisiones o la selección del proyecto? Sí, profe, sí, hasta ahora estoy viendo que eran como varios proyectos y de ahí tomar uno. Y yo me Así es, basé en uno para todo. así es, justamente. Digo, la forma en la que lo abordaste está muy bien, porque justamente abordaste los gastos, los costos, tanto mensuales como los tiempos muertos y demás. Eso como tal está excelente, o sea, por eso, o sea, te dije, está excelente. Solamente que la idea de este entregable justamente era que comprendieran cómo se llevaba a cabo el proceso de decisión cuando tienen muchos proyectos en mano, ¿sale? Eso principalmente te va a permitir pues, aprovechar tus recursos y concentrarlos en un solo lugar donde literalmente te genere el mayor beneficio posible, ¿sale? Y es lo que les decía, creo que pues, en esa misma clase, que literalmente hay una cosa que se llama, ¿qué? Bueno, no me acuerdo exactamente cómo se llama, es un principio, es un principio, es el principio de Pareto, me parece, que literalmente dice que el 80% de nuestros resultados viene del 20% de nuestras acciones, ¿sale? O sea, si nosotros agarramos y enfocamos todos nuestros recursos en ese
20% de acciones, por así llamarlo, eso nos va a generar el 80% de resultados multiplicado por la cantidad de dinero o de recursos que le imprimimos ahí. Entonces, esa es la parte importante, ¿sale? La idea como tal es concentrarnos en un solo, ¿cómo llamarlo? En un solo resultado, meterle, digamos que los recursos necesarios para tiempo, dinero y demás, para asegurarnos de que el resultado final de este proyecto como tal genere la mayor cantidad de beneficios posibles, ¿sale? Y que no suponga nada más un costo económico, ¿sale? O un gasto simplemente por sí mismo, pues, ¿no? Ok, vamos a ver aquí. En esencia, después seguía lo que viene siendo la parte de la investigación, ¿sale? La parte de la investigación como tal, voy a cerrar esto. Bueno, no, lo dejo así. La parte de la investigación como tal, mucha gente lo tomó como poner así como una introducción, investigación, ¿sale? La investigación como tal no era nada más investigar superficialmente lo que estaba pasando, sino que más bien tomar a detalle toda la información que existía acerca de lo que viene siendo el problema, ¿sale? En este caso dijimos que es el estado del arte, ¿sale? El estado del arte como tal justamente corresponde a lo que viene siendo de comprender a ciencia cierta y a detalle todas y cada una de las características que tienen que ver con lo que viene siendo el problema que estamos abordando, ¿sale? ¿A quiénes afecta? Por ejemplo, el agarrar y decir, ¿a quiénes afecta? A personas de, por ejemplo, 25 a 32 años, por ejemplo, residentes de la zona de, no sé, Tamaulipas, por ejemplo, Tamaulipas, el sector no sé, norte, por ejemplo, ¿no? En esencia, como tal, agarrar y hacer el estado del arte como tal es investigar todo, absolutamente todo de lo de lo que se refiere al problema, ¿sale? Literalmente, esta cuestión del estado del arte tiene que ver con entender en esencia cuál es el problema que estamos abordando. Por ejemplo, aquí les pongo lo que viene siendo la parte de entregables y tareas para referirme más a detalle de esto. Aquí está, ¿sale? En esencia, como tal, esta parte del estado del arte tiene que ver directamente con esto, con los antecedentes. ¿Desde cuándo existe el problema? Por ejemplo, Aldo, así como para tomar igual tu ejemplo, el estado del arte como tal lo enfocaste creo que directamente a lo que vienen siendo los jabones, ¿no? O sea, antecedentes del proyecto dijiste que la situación que nos condujo a desarrollar el proyecto era el desperdicio de, digamos que la carcasa, digo, de la cáscara de nuez, ¿sale? La importancia justamente era pues no generar tanto desperdicio. Los beneficios tienen que ver directamente con pues la fuente de trabajo que genera dicho producto. Y metas y objetivos, pues la principal meta era poder ayudar a los jóvenes a obtener resultados óptimos al momento de usar nuestro jabón. Esto es lo que más que nada me llamó la atención, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando hablamos de lo que viene siendo el estado del arte, estamos tratando de comprender a ciencia cierta qué está pasando con el problema, ¿sale? Aldo, te quiero preguntar justamente derivado de este entregable, ¿cuál, ¿cuál sería tu problema que estás tratando de resolver? ¿Cómo lo puedes expresar? ¿Cuál es la de estado del arte? Ajá. Es que yo más que nada le puse como en qué afectaría y en como en soluciones para mi proyecto, pero no me basé como más así en a detalles del proyecto, pues. Ok. Por ejemplo, Aldo, en ese sentido me gustaría preguntarte justamente qué problema quieres resolver, o qué necesidad, o qué oportunidad. Ah, es que es el problema, pues, es supuestamente el acné, ¿no? De los jóvenes. Y ¿cómo se puede decir? Como la oportunidad es que pues, yo me elimino de toda la merma que tengo de cáscara y aprovechar eso ya no queda como desperdicio y Ujú. generación de ingresos extra. Ok, está excelente. Mira, Aldo, en este sentido, recuerda que cuando nosotros generamos un proyecto, un producto, una máquina, un sistema, lo que nosotros queramos, que se va a vender, el cliente paga por el resultado o el beneficio que va a aportarle a ellos, ¿sale? O sea, literalmente la gente no compra un jabón nada más porque es un jabón, ¿no? Pues el jabón, pues es y ya, ¿no? Se puede conseguir en cualquier forma, tamaño y color, ¿no? Sin embargo, en esencia, si tú quieres asegurarte de que tu marca y tu producto
en esencia sea de alto valor, o sea, que realmente te genere beneficios económicos de gran calidad, de gran calibre, por así llamarlo, requieres asegurarte de que este producto satisfaga la necesidad del cliente, ¿sale? Ahora bien, para que realmente nosotros comprendamos en esencia cómo podemos resolver la necesidad del cliente, tenemos que basarnos justamente en todo lo que ha existido anteriormente, ¿sale? ¿Con respecto a qué? Con respecto al problema que el cliente quiere solucionar, ¿sale? En ese sentido, nosotros tenemos que justamente hacer una investigación referente al problema que tiene como objetivo entender cuál es el mecanismo, cuál es la forma en la cual el problema se da, ¿sale? En este sentido, nosotros tenemos que ver justamente pues, las características que tienen que ver con el acné, ¿sale? Lo que viene siendo qué es primero, qué es, cómo se forma, digamos que las partes que lo componen, suena un poquito asquerosito, pero las partes que lo componen, que en este caso componen problemas, digamos que secundarios, por así llamarlo, lo que viene siendo la parte de tipos de tratamiento casero, por ejemplo, que se le ha dado al acné y el cómo funcionan, tratamientos, tipos de fármacos usados en el tratamiento y en este caso pues hablamos de lo que vienen siendo las soluciones, ¿no? Por ejemplo, lo que viene siendo esta parte de los problemas secundarios que se generan tiene que ver directamente con lo que vienen siendo tipos de infecciones que genera el acné. Por ejemplo, usuarios o lo que vienen siendo, sí, usuarios en este caso, sí, usuarios o clientes, usuarios, es que clientes suena un poco extraño, ¿no? Pero personas afectadas, por así llamarlo, podríamos ponerlo así, personas afectadas. En este caso, personas afectadas, pues tiene que ver justamente con describir las características de la persona, ¿no? Que en este caso podrían ser personas de entre 12 y 15 o 18 años, por ejemplo, 18 años, por ejemplo, ¿sale? Y así sucesivamente, ¿sale? Toda esta parte de lo que viene siendo el estado del arte, toda esta investigación que se genera justamente, nos permite entender en esencia cómo funciona el problema, ¿sale? Por ejemplo, si habláramos de lo que viene siendo una caries como tal, pues es un problema por el cual literalmente nosotros vamos al dentista. Las caries como tal se forman debido a lo que viene siendo la existencia natural de bacterias que tenemos nosotros como seres humanos en la boca, y el hecho de que estas bacterias como tal interaccionan o interactúan con dulces y alimento que están, digamos que partículas, literalmente no es alimento físico, ¿no? No tenemos una hamburguesa pegada en la muela, pero literalmente hay restos de comida, partículas de comida, casi moléculas de comida que están, pues, digamos que pegadas, adheridas superficialmente a lo que viene siendo el diente. Cuando la comida interactúa con lo que viene siendo la bacteria pues va a comer y al comer esas moléculas de alimento que tenemos adheridas al diente, literalmente la bacteria genera sustancias ácidas, ¿sale? Digamos que pues, son los desperdicios de la bacteria como tal. Entonces, al generar estas sustancias ácidas, esa acidez empieza a deteriorar cacho a cachito, pared a pared, lo que viene siendo el esmalte del diente, ¿sale? Después de que el esmalte del diente sucumbe a lo que viene siendo esta cuestión del ácido que genera la bacteria como tal, pues esa bacteria que dejó su ácido, pues se muere, ¿no? En algún momento, pero hay muchas más. Entonces, literalmente las bacterias como tal siempre van a estar en contacto con la pared del diente y siempre van a estar dejando ácido. ¿En qué? En los lugares en los cuales se queda, digamos que restos o remanentes de comida. Entonces, si hay un lugar, si hay un puntito en el diente en el cual se puede alojar más comida, por ejemplo, una hendidura o un pequeño huequito, un hoyito en lo que viene siendo el esmalte del diente, ahí se va a alojar más comida y por lo tanto ahí van a estar comiendo más las bacterias, por lo tanto las bacterias van a generar más ácido en ese punto y se va a generar una penetración de lo que viene siendo la bacteria hacia lo que viene siendo dentro del diente, que se llama pulpa, ¿sale? La pulpa como tal, pues es un tejido vivo que tiene literalmente los nervios del diente, por así llamarlo,
Y entonces estas bacterias que son inofensivas en la boca generan literalmente lo que viene siendo una infección ya en tejido blando, ya en lo que vienen siendo los nervios del diente. Eso genera literalmente lo que viene siendo una muerte de lo que viene siendo el diente internamente, y también puede generar lo que viene siendo una infección interna dentro de la boca, llegando hasta lo que viene siendo el hueso. O sea, literalmente si hay una infección en el hueso se puede dañar y se puede, pues literalmente, digamos que deshacer, ¿sale? Digo, es un proceso muy largo como tal, pero esa es la forma en la que funciona, ¿sale? Entonces, digamos que teniendo en consideración ese proceso, esa, esa, ¿cómo se puede? Esa secuencia de acciones y esa secuencia de eventos, nosotros tenemos que entender justamente cómo podemos evitar que se lleve a cabo ese problema, ¿no? En ese sentido, pues podemos buscar justamente quitar partes o causas que están generando el problema. El alimento en los dientes, ¿no? Si quitamos el alimento, las bacterias no van a tener que comer y por lo tanto, pues no nos van a hacer daño, ¿no? Otra cosa sería justamente agarrar y matar las bacterias, ¿no? Si nosotros matamos las bacterias, aun cuando haya restos de alimento, no va a haber bacterias que se coman ese alimento y por lo tanto no van a generar ácidos, ¿no? Otra posible solución justamente es reforzar lo que vienen siendo las paredes de esmalte para asegurarnos justamente de que el ácido realmente no le haga mucho daño al diente, pues, y así sucesivamente. Entonces, en esencia, esta parte de identificar o de investigar el estado del arte tiene como propósito que comprendas a ciencia cierta cuál es el proceso completo del problema que se genera, pues, o sea, en este caso, cuál es el proceso de generación del acné, los poros tapados, lo que viene siendo el exceso de grasa, lo que viene siendo la densidad de la grasa, etcétera, ¿no? O el exceso de polvo y demás cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tienes que tener en consideración todos los detalles que conllevan y que tienen que ver directamente con el problema, para que tú veas justamente por dónde puedes atacarlo, por dónde puedes eliminar el problema. E independientemente de eso, además de que tengas esa información para poder definir las características propias de tu producto, lo puedes usar también para lo que viene siendo la parte de marketing, ¿sale? Si tú sabes justamente que, por ejemplo, el aceite de olivo o lo que viene siendo no sé, el jugo de lima o cosas así, tienen propiedades justamente que reducen, por ejemplo, la cantidad de grasa o de sebo que se almacena en los poros, por así llamarlo, eso te puede servir mucho para crear un producto mucho más fuerte a nivel resultados, y al mismo tiempo te permite justamente pues obtener, digamos que mejores resultados. Si tú generas buenos resultados, literalmente, y lo sabes promocionar el producto, obviamente, los buenos resultados más el marketing como tal te van a asegurar un segmento de clientes muy grande. ¿Por qué? Porque pues literalmente son muchas personas las que padecen de acné, ¿sale? O sea, la idea como tal no sería nada más vender un jabón y decir, ah, pues es que es para que te laves la cara, ¿no? Eso como tal, pues yo digo, ah, pues unos 5, 10, 15, 20 pesos lo compro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un jabón cualquiera que pues me dice, ah, pues para la cara y ya, ¿no? Sin embargo, si tú agarras y tienes en consideración lo que vienen siendo, primero, las necesidades o los problemas reales que tiene una persona, y sobre eso defines características de producto que, para que tu producto realmente le solucione al 100% ese dolor, eso como tal va a hacer que literalmente las personas que están padeciendo de eso lo necesiten, lo requieran, lo pidan a gritos, literalmente. Es como justamente la cuestión de la caries, ¿no? Ahorita ya vimos cómo funciona el proceso de la caries. Sin embargo, cuando nosotros vamos a un dentista a pagar, no sé, depende del tipo de tratamiento, ¿no? Pero a veces 2,000, 3,000 pesos para una endodoncia y demás cosas, 5,000 pesos tal vez. El agarrar y pagar esos 5,000 pesos es porque literalmente ya quieres que te quiten el dolor, quieres que literalmente es más que te arranquen la muela si es necesario, pero que te quiten el dolor, ¿no? Y esa es la parte interesante, cuando tú agarras y abordas los dolores de un usuario, de un cliente como tal, y lo satisfaces al 100% casi casi al instante, eso es algo completamente valioso, porque literalmente la persona que vive con dolor no puede hacer nada, no puede hacer otra cosa más que sentir dolor, ¿sale? Si tú agarras y solucionas un dolor de una persona, ya sea económico, político, social, o de salud en este caso, ese dolor que tú le solucionas vale. ¿Por qué? Porque literalmente la persona ya va a poder dejar de sentir dolor y va a poder, digamos que dedicar su tiempo a hacer otras cosas, ¿no? No sé si se entiende este punto, Aldo. Sí, profe. Porque, por Sí, es que ejemplo, más que nada yo lo hice más como ah,
Ajá. Ah, Digo ¿lo que yo hiciste hice más más que como nada hobby? como a sacar yo lo de mi merma, Ajá. porque pues así a investigación bien para el acné son como de unos 8 o 10 años, y aparte también tener mercado es todavía, pongamos, otros 5 años, en el que el producto se empieza a englobar y vaya a empezar a hacer competencia Ok, con productos que ya están establecidos. ok, me parece bien. Porque, por ejemplo, Aldo, si por ejemplo la idea como tal es sacar la merma como tal, tendrías que buscar justamente más enfocado a lo que viene siendo, digamos que el producto, las características del producto y lo que vienen siendo tus clientes. Por ejemplo, si tú estás agarrando y haciendo jabones, ¿a quién se los vas a vender? ¿Quién es tu cliente realmente? ¿Quién es tu usuario? Pues yo ahí sería como en tiendas pequeñas, sí, en tiendas pequeñas y que se vaya ahí comercializando poco a poco. Ok, Aldo, es importante, mira, esta parte, digo, o sea, está bien, o sea, no hay ningún problema con la respuesta que me diste, está bien, pero siento que puedes enfocarlo todavía a algo mucho más valioso, ¿sale? Porque mira, en esencia hay muchas personas que están comprometidas justamente con la cuestión del medio ambiente, con lo que viene siendo hacer uso de productos ecológicos y demás cosas, ¿sale? En ese sentido, tú tienes que tener en consideración justamente, primero, las características de tu producto como tal, y segundo, justamente las necesidades de tu cliente, ¿sale? En este caso, si tú lo que buscas es un cliente que tenga esas características de que sea digamos que una tienda que asegura 100% que los productos que vende son 100% ecológicos, 100% biodegradables y todo esto, ¿sale? Esas tiendas a veces, por ser tan especializadas, tienen clientes muy demandantes a nivel calidad. Y obviamente, así como demandan, así pagan. O sea, tal vez un jabón bien hecho, biodegradable, con esta cuestión de tal vez un certificado de que está bien, que es un producto completamente amigable con el ambiente, no sé, pueda valer tal vez, depende obviamente del tipo de jabón y del tipo de cliente, obviamente, pero pon tú que unos 100 pesos cada jabón, 200 pesos cada jabón, depende obviamente les digo, de cada usuario y demás, ¿sale? Entonces, si tú agarras y buscas justamente esa necesidad que el cliente tiene, en este caso tu cliente sería una tienda chica o una tienda especializada justamente en, por ejemplo, jabones biodegradables, ¿sale? Si tú agarras y comprendes eso, y si comprendes justamente sus necesidades, justamente de que sea completamente ecológico, de que esté hecho con productos 100% naturales, de que tenga de que sea suave con las manos, etcétera, 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 esas necesidades que tiene como tal, tú las puedes convertir justamente en características propias de tu producto, ¿sale? Y sobre eso reformular, por así llamarlo, definir, digamos que un cierto aceite en vez de otro aceite o de otra grasa, otro tipo de colorantes, otro tipo de aromas, etcétera, otro tipo de formas. También la forma tiene mucho que ver con el cliente al cual tú vas a llegar, ¿sale? Y entonces, derivado de eso, tú puedes agarrar y conformar justamente las características de tu producto para hacerlo más valioso, para que realmente represente más para quien lo va a comprar, ¿sale? Tanto para el cliente final como para la persona que va a ser como intermediaria, que es la pequeña tienda chiquita o la tienda especializada, ¿sale? Entonces, esa es la parte importante de digamos que entregable, o sea, el hecho de agarrar y hacer justamente esta cuestión del estado del arte, tiene que ver con justamente comprender al 100% quién es tu usuario, quién es tu cliente, y sobre eso entender justamente pues qué problemas tiene, qué necesidades tiene, y sobre eso entender justamente cómo funciona, ¿no? O sea, cómo funciona en esencia el problema. En este caso todavía estamos investigando toda la cuestión enfocada al problema, ¿sale? No sé si hasta ahí todo bien, chicos. Aldo también, ¿sí se va entendiendo la idea? Sí, profe. Bueno, Sí, yo de mi parte sí. Ok, excelente. Miren, en este caso es lo que les decía justamente enfocado a justamente enseñarles todas las bases para generar una empresa o para generar un empresario, ¿no? O sea, yo pienso que igual un ingeniero o empresario es un monstruo corporativo o puede crear un imperio en esencia, ¿no? Y es lo que les decía, o sea, está bien, nosotros somos mecatrónicos y estamos justamente muy enfocados a la parte mecánica, eléctrica, cálculos, determinantes, diferenciales, etcétera, ¿no? Es normal, así nos formaron, por así llamarlo. Pero si ustedes combinan eso, esas características, esa capacidad de análisis técnico
con lo que vienen siendo números y demás, con lo que viene siendo aquello por lo que el cliente paga, es decir, el beneficio, la satisfacción, el resolver problemas en esencia, nosotros podemos generar literalmente una línea de producción completa para nosotros mismos, ¿no? O sea, generalmente cuando una empresa o un cliente viene a nosotros como ingenieros, pues nos dice, pues es que quiero automatizar esta máquina, ¿no? O quiero hacer una línea de producción, etcétera, ¿no? Y sobre eso, pues pagan, no sé, 50,000, 200,000, 500,000 pesos. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas ellos van a generar más. ¿Y cómo generan más dinero? Justamente a través de eso, a través de satisfacer las necesidades y a través de solucionar los problemas de sus clientes y de sus usuarios, ¿sale? Si nosotros logramos comprender justamente la importancia que tiene comprender al 100% la necesidad del problema, bueno, la necesidad del cliente, los problemas del cliente, las oportunidades que existen en el mercado, y sobre esa comprendemos justamente para qué es que están comprando un producto en esencia, nosotros vamos a poder generar primero las características del producto y segundo, podemos generar igualmente nuestras propias líneas de producción. Con una sola línea de producción que ustedes generen y un buen producto que ustedes puedan manufacturar, con eso es suficiente para que literalmente despeguen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ustedes van a tener todo el control completamente del proceso, del cliente, de la distribución, de las características, de la formulación, todo. Y les aseguro justamente que si ustedes comprenden eso, si ustedes comprenden justamente las necesidades y los problemas del cliente, del usuario, ustedes van a poder ser completamente autosuficientes. Es más, van a poderse hacer justamente de lo que viene siendo un equipo de trabajo propio y justamente ahí es donde literal el dinero genera dinero. ¿Por qué? Pues que ustedes van a agarrar, van a generar dinero con la venta de los productos. En base a esa venta de los productos, ustedes van a tener dinero que van a poder distribuir a las personas, ¿no? En este caso, como decía Saldo, pues generar empleos, ¿sale? Entonces, literalmente, nosotros como ingenieros empresarios le pagamos literalmente a las personas y entonces las personas como tal van a poder generar más producción. Esa producción como tal se va a poder vender y entonces va a generar más ingresos para poder justamente seguir distribuyéndolos. ¿Sale? ¿Para qué? Pues para las personas que requieren justamente un trabajo, un oficio, etcétera. ¿Sale? Y también pues hasta para donaciones y demás, ¿no? Entonces, esa es la parte importante de esto. O sea, no tiene nada que ver con pasar una clase, no tiene nada que ver con nada más dejarlo así, sino que literalmente tiene como propósito que ustedes entiendan las bases en esencia de lo que es llevar a cabo un proyecto, comprender realmente el beneficio, cuál es el beneficio, digamos que no técnico, sino un beneficio de tranquilidad, de seguridad, de salud, de belleza, etcétera. Y sobre esa comprensión de cómo logramos generarle eso al cliente, nosotros podamos definir justamente las características del producto y también las características de los procesos necesarios para poder lograr una producción constante de ese producto. ¿Sale? Ya me cansé. Digo, esto como tal, nada más abordamos lo que viene siendo la parte del estado del arte hasta acá, ¿sale? Eh, digo, no sé si quieran que le continuemos todavía o lo dejamos para la siguiente clase, chicos. Ustedes díganme. Como usted guste, profe. Bueno, ya quedan nada más 10 minutos, ¿verdad? Ok, si quieren, abordamos Sí. ahorita lo que viene siendo el SEM de volada, y así para que vayamos entendiendo un poquito más, ¿sale? Para no quedarnos así como cortos. Miren, justamente lo que viene siendo esta cuestión de entender las necesidades y el entender los problemas de nuestros usuarios es importante justamente para poder definir un producto con las características suficientes para realmente impactar el mercado, ¿sale? Realmente generar una diferencia entre lo que existe actualmente y nuestro producto, ¿sale? Ahora bien, derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente que el hacer el estado del arte, el analizar y investigar toda esta información, o sea, lo que viene siendo qué es, cómo se forma el problema, partes que lo componen y demás cosas, es justamente para comprender a ciencia cierta qué está pasando. ¿Sale? Ya que tenemos en consideración toda esa información, de verdad tiene que ser una investigación así en forma, algo bien detallado que realmente les permita a ustedes comprender todo al respecto del problema. Literalmente esa investigación que ustedes generen tiene que permitirles ser especialistas en el problema, ¿sale? Ya que ustedes tienen justamente esta comprensión absoluta, tal vez exageré, ¿no? Pero en esencia, una comprensión tan amplia de lo que es el problema, de cómo ocurre, cuándo ocurre, por qué ocurre, etcétera, a quién le ocurre y demás cosas. Ahora sí, toda esa información como tal tiene como objetivo ser compactada, ¿sale?
La idea como tal es que nosotros podamos hacer una síntesis de lo que viene siendo toda esa información. ¿De qué? De las partes más importantes que tienen que ver con el problema, ¿sale? Ahora, derivado de esto, nosotros como tal requerimos justamente hacer lo que viene siendo un análisis SEM, ¿sale? Y un árbol de problemas. En este caso, Aldo, tú identificaste las características de tu proceso, por así llamarlo, ¿no? O sea, lo que vienen siendo los ingredientes que eran las gramos de sosa cáustica, el aceite y demás cosas para hacer un jabón, ¿sale? Sin embargo, en esta parte, en lo que viene siendo el análisis SEM y el árbol de problemas, se tenía como objetivo sintetizar, ¿sale? Tomar el enunciado del problema y hacerlo bien simplificado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar justamente cuáles son las relaciones que existen entre todo esto, entre quién es el afectado, por qué se forma el problema, con qué se forma, dónde se forma y todo eso. Todo eso como tal es una interconexión e interacción de muchos factores, ¿sale? O sea, literalmente, por ejemplo, si nosotros, es como esa cuestión del efecto mariposa que dicen, ¿no? Que si una mariposa aletea aquí, en, no sé, Australia se genera un tornado, por ejemplo, ¿no? En esencia, la idea de hacer justamente el análisis SEM y el árbol de problemas literalmente sintetizar la información que tú ya comprendes en lo que viene siendo algo más gráfico, algo que puedas utilizar de manera más rápida, ¿sale? ¿Para qué? Pues para poder utilizar lo que viene siendo la información y sobre eso definir las formas en las cuales tú puedes darle solución, ¿sale? Literalmente es agarrar y tomar todo este compendio de información que es el estado del arte y simplificarlo en algo gráfico, en un arbolito y en lo que viene siendo un diagrama a bloques, ¿sale? ¿Para qué? Para poder entender lo que vienen siendo las relaciones que existen entre los elementos que componen el problema y comprender de dónde surge el problema y qué consecuencias genera el problema, ¿sale? Esto como tal, lo que viene siendo el análisis SEM y el árbol de problemas, también les va a permitir a ustedes, en general, literalmente entender a dónde pueden hacer la propaganda, ¿no? A dónde pueden hacer el marketing, etcétera, a dónde se pueden dirigir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas recuerden que el problema, bueno, que el cliente como tal no se enfoca como tal en el producto, sino quiere resolverse su problema, quiere quitarse la caries, quiere vivir sin dolor, quiere vivir tranquilo, o hermoso y bello como yo. Entonces, literalmente la idea es esa. Nosotros tenemos que utilizar el análisis SEM y el árbol de problemas como un medio por el cual nosotros vamos a sintetizar toda esa información y enfocarnos completamente en las cosas más importantes, en las partes más importantes que van a componer al problema en esencia, o sea, las causas, las consecuencias y lo que viene siendo la relación de elementos que juegan en conjunto para generar el problema, ¿sale? Eso nos va a permitir justamente tener una visión clara de lo que viene siendo el problema y sobre eso darle solución, ¿sale? Yo creo que, digo, en este caso traté de simplificarlo todo esto del análisis SEM con pues, palabras, pero es mucho más complicado hacerlo así. Tiene que ser de manera gráfica para que les dé un poquito más de retroalimentación, ¿sale? Entonces, si quieren lo dejamos hasta aquí. La clase de hoy, la clase de jueves la vamos a enfocar completamente en cubrir todas las dudas que tengan acerca de sus proyectos y sobre eso, pues ya, digamos que hacer las correcciones para que puedan, seguirlo, digamos que libremente y sin ningún problema, ¿sale? Entonces yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy, chicos. ¿Aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario hasta acá? No, profe, todo muy bien. Entonces, la próxima clase seguimos, ¿verdad? Sí, seguimos el jueves. Por el día de hoy, pues de verdad, chicos, les agradezco mucho. Voy a decir que les agradezco mucho pues, su apoyo, su comprensión y su atención principalmente, ¿sale? Espero que de verdad les sirva mucho todo lo que vamos a estar viendo y lo que les he estado enseñando. La idea como tal, pues justamente es enfocarlo a algo práctico, ¿sale? Y que realmente les genere un bienestar económico de preferencia, ¿sale? Pues entonces, chicos, por el día de hoy lo dejamos hasta acá. Cuídense mucho, los aprecio mucho, los quiero, por no decir los quiero mucho, y nos vemos el día jueves, ¿sale, chicos? Igual,